Entonces, como complemento a los milagros no se recuperan, ya se ha leído aquí esto, pero no se había filmado. Coincidencias inútiles para Hernán Bravo Varela, dedicado. Faltan pocas horas para que amanezca. Mañana se cierra la convocatoria para el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2005. Y si alcanzo a terminar de escribir estas páginas, aún tendré posibilidades de enviar este libro a la oficina de correos a tiempo para que el matasellos avale ante los miembros del jurado calificador, integrado por escritores de reconocido prestigio nacional, cuyos nombres serán dados a conocer en su oportunidad, la viabilidad legal de mi ilusión. Más bien se trata de una esperanza, quizá la última que me queda. Sucede que me tienen aquí recluido desde hace 7 años, recién cumplidos, y la posibilidad de que mi enfermedad o mis historias sean reconocidas como literatura representa la única vía para que me dejen salir. Incluso llevo años acariciando la noción de que el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen le concede veracidad oficial a lo que nadie me ha creído desde que me ingresaron aquí. Se han cansado de variar los nombres con los que han querido calificar mis historias, anécdotas y recuerdos, pero ahora siento estar en el umbral de poder desmentir sin injurias y aclarar sus muchas dudas con el reconocimiento contundente de que lo mío ha sido pura literatura, nada más, nada menos. Al principio se negaron a concederme pluma o lápiz para escribir en mi celda con el pretexto de que podría hacerme daño con las puntas. Luego, gracias a una psicóloga que mantendré en el anonimato para no comprometerla, se me permitió dictar algunos relatos, aunque jamás me dejaron leerlos posteriormente, pues se me informó que se habían integrado a mi expediente clínico. Esto coincide con la época en que comenzaron a administrarme medicamentos de los que a la fecha desconozco su composición química o sus efectos secundarios, aunque puedo demostrar que nada han influido sobre mis emociones actuales o el recuerdo nítido que sustenta mis historias. Al cumplir los 22 primeros meses de mi reclusión, se me concedió finalmente la posibilidad de escribir a mano con lápices que la enfermera se encargaba de afilar en la oficina del director, y bajo su inapelable observación durante los 40 minutos diarios que se me asignaron para la escritura de mis historias. Desde hace 6 meses, gracias a la evolución favorable de mi conducta, me permiten usar la computadora del consultorio B, razón por la cual he logrado pasar en limpio todos los cuentos que conforman este libro, y me encuentro en estos momentos intentando escribir el relato que lo completa. Debo mencionar, sin embargo, porque faltan pocas horas para que amanezca, que jamás me había atrevido a irrumpir en el consultorio B sin autorización expresa de los doctores, y que en estos momentos me arriesgo a perder mi única oportunidad de liberación si alguien me llega a descubrir aquí. Pero sucede que al revisar la convocatoria oficial del Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2005, una vez más, como casi todos los días desde el pasado mes de diciembre, he descubierto que me faltan páginas para cumplir con el punto 3 de dicha convocatoria, donde dice que los cuentistas deberán enviar un libro de cuentos inédito con tema libre y no menor de 60 cuartillas, siendo el subrayado mío. Además, como se podrá leer en las páginas siguientes, que sirven para completar el mínimo de páginas requerido para el premio, dejé para el final, para este momento intenso en que ya falta poco para que amanezca, la redacción del cuento que considero modestamente
y sin visos de locura, mi pequeña obra maestra. Se trata de un episodio verídico que espero no merme su valor literario, que trastocó por completo el decurso de mi biografía, signando mi destino a mi actual condición. Pues fue precisamente por la historia que narro a continuación que terminé recluido en este lugar. Empiezo por decir que desde la adolescencia he mostrado una clara propensión a la identificación de coincidencias inútiles, enlaces insólitos o curiosidades simétricas que a mi entender justifican mi vida. Así, por ejemplo, el día que cumplí 17 años abordé un autobús cuyo número de boleto sumaba exactamente 17. Y lo conservo aún en una caja de zapatos que creo no ha sido embargada por los médicos en casa de mis padres. Soy capaz de recordar una melodía y escucharla en el instante exacto de encender la radio. Jamás he tenido que detenerme a pensar ante un diccionario. Abro sus páginas justamente en la página que corresponde a la letra de la palabra que busco. Y hasta la noche de ayer, soy capaz de dejar un libro cerrado sobre la mesa de la biblioteca y abrirlo al día siguiente en el mismo y exacto párrafo en el que suspendí mi lectura el día anterior. Ahora sé que todo esto no son más que coincidencias inútiles. Así las llama Adolfo Bioy Casares, el más grande escritor vivo. Leí La invención de Morel cuando ingresé al primer semestre de la universidad y puedo afirmar que hasta la noche de ayer no ha habido una sola persona capaz de empatar la incondicional admiración que le profeso. Creo que no necesito, además de que el tiempo no me lo impide, citar cada uno de sus cuentos y novelas para conferirle a mi relato la veracidad y comprensión que espero puedan destilar su lectura. Si acaso no puedo seguir sin mencionar que El sueño de los héroes o Dormir al sol son dos formas contundentes que revelan no solo el secreto orden del universo, sino la clara manifestación de un poder superior a todos los hombres. Dicho sea de paso, aprovecho este párrafo para manifestar mi total repudio ante las formas y maneras con las que he sido tratado aquí desde que me ingresaron hace 7 años. Considero que mantener a los enfermos en pijama todos los días del año y a todas horas del día es un crimen de lesa humanidad. Con todo y el guiño supuestamente cariñoso de obsequiarnos cada 1 de enero una nueva pijama. Bioy Casares, por encima de todos los demás escritores que he leído, incluso por encima de su amigo Borges, es el único autor capaz de sincronizar milimétricamente con los vaivenes de mi ánimo. Así, ahora mismo, en este momento de escribir estas líneas al vuelo, como al paso de las diferentes épocas de mi vida, puedo mostrar, si se me demanda, los cuadros sinópticos donde he registrado paso a paso y párrafo a párrafo la asombrosa simetría entre sus textos y los avatares y circunstancias de mi vida al momento de leerlos. Aquí de nuevo mis coincidencias. Leí 6 problemas para don Isidro Parodi y la antología de los mejores cuentos policiales, primera serie, que Bioy confeccionó a 4 manos con Borges, durante la semana de la Feria de Ciencias en la facultad, que me obligaba a trabajar en colaboración con mi compañero Bardes, de notable parecido fonético con el apellido Borges. Leí el cuento El lado de la sombra, precisamente recostado bajo la sombra de un árbol milenario, en uno de los bosques más agradables de la Ciudad de México, y en memoria de Paulina, el mismo día en que volvió de Europa mi prima del mismo nombre. Podría mencionar más, si no es que todas,
las sincronías que entrecruzan la alta literatura de Bioy con mi biografía, pero falta menos para que amanezca. Además, hay muchas formas de relatar el cuento que aquí pretendo escribir. Como lo ha declarado el propio Bioy Casares en diversas entrevistas, la prueba de fuego para cualquier relato consiste en narrarlo en voz alta como si fuese un postre de sobremesa, de preferencia ante un comensal femenino. Y ahí, in situ, verificar sobre la marcha las posibilidades literarias del cuento. Así, he narrado la historia por la que me tienen aquí recluido de por lo menos 3 maneras diferentes, y en más de una ocasión he apuntalado mi relato con la nómina completa de similitudes y sincronías que entrelazan el decurso de mi vida con las obras completas del inmenso escritor argentino. Quizás sea mejor concentrarme en la historia que quiero contarles, pues ya creo haber aclarado los antecedentes que la justifican. Antes, debo reconocer que el doctor Peterson ha insistido en que la única posibilidad de sosegar mis incoherencias desde que me ingresaron aquí es precisamente a través de la concentración. Incluso me ha ayudado a conformar un teatro de la memoria para la ubicación emocional de cada uno de mis pensamientos y recuerdos. Agradezco, aunque no dejaré sin mencionar que he visto desde la ventana de mi celda al doctor Peterson en las situaciones más absurdas e inimaginables en un psiquiatra de su categoría. A lo largo de estos 7 años, ha perdido en más de 12 ocasiones las llaves de su automóvil. 6 veces lo he visto besándose con la enfermera holandesa y en más de 14 ocasiones lo he visto maquillarse. Sí, dije bien, maquillarse, sentado aún al volante de su automóvil, antes de ingresar a esta institución, por lo que bien podría dudar de sus recetas y recomendaciones. Sin embargo, me concentro. Sucede que el día 23 de abril de 1990, día de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y de todos los libros, Adolfo Bioy Casares recibió de manos del rey de España el muy merecido Premio Cervantes de Literatura. Aunque había sido mi intención ausentarme de mis obligaciones universitarias y pedir permiso en el empleo que sostenía en ese entonces, me fue imposible cumplir con mi deber de lector, más por razones económicas que por falta de empeños. Decidí desde la víspera que celebraría el Premio Cervantes de Bioy con la lectura, en voz alta, de todas sus obras, o de por lo menos todas las que tenía yo en mis estantes. Y a las 12 en punto de la noche, 7 de la mañana en Alcalá de Henares, inicié mi ritual con La aventura de un fotógrafo en La Plata. 34 horas después, culminé mi homenaje con la tercera lectura de La invención de Morel y me senté al mando de mi vieja Olivetti Letera 25 para redactar una carta emocionada dirigida a Bioy, donde le confiaba mi más honda gratitud y mi más alta admiración. 2 días después conseguí su dirección en Buenos Aires en una oficina del Fondo de Cultura Económica y me dirigí a la oficina de correos para enviarla en calidad de certificado. Curiosamente se trataba de la misma oficina de correos a donde pienso enviar este libro dentro de 2 horas con el único enfermero confiable para así, por la fecha del matasellos, optar al Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2005. 14 meses, con 2 días y 4 horas, 5 minutos después de haber enviado mi carta, me enteré en la facultad que Adolfo Bioy Casares se encontraba de visita en México, hospedado en el Hotel Camino Real de Polanco, y que se presentaría en una conferencia magistral en el Teatro de Bellas Artes. 3 días seguidos estuve apostado en el lobby del Camino Real sin la suerte necesaria ni el concurso del azar para avistar a mi ídolo y conocerlo en persona. Mas debo subrayar que sucedieron nuevas y asombrosas coincidencias inútiles. En la duerme vela por el cansancio y la emoción recordé nítidamente una película de María Félix y Pedro Armendáriz. Al despertar ahí mismo en el lobby, la vi pasar por delante, evidentemente con más años que los que presentaba en mi sueño y en la película. Y 24 horas después entró al bar del lobby el hijo de Armendáriz,
con el porte, mirada y aspecto idénticos a los de su padre en la película que había soñado el día anterior. Sucede entonces que no pude ver a Bioy en persona hasta el bendito domingo de su presentación en el Palacio de Bellas Artes. Procuré ataviarme con el mejor traje y corbata de mi repertorio y llegué al teatro con 3 horas de anticipación. Mis previsiones tuvieron recompensa. Terminada la charla, fui el primero en subir al escenario y al estrechar la mano del gran Bioy, alcancé a pedirle su autógrafo en mi ejemplar de La Invención de Morel, edición libro de bolsillo de Alianza Editorial. Al tiempo en que con valor desconocido y aplomo envidiable susurré a su oído: soy Jorge, el de la carta del día de Cervantes. Y hoy terminó de firmar su libro para mí, y con una sonrisa que bien podría delatar la luminosidad que irradiaba bajo su piel, me agradeció la carta que recordaba haber leído y pasó a contarme, como si fuésemos viejos amigos, que Borges, cuando andaba de broma, gustaba acariciar los lomos de los libros alineados en los estantes y preguntaba al aire para que le contestase el interlocutor más cercano: ¿Qué libro estoy tocando? Al recibir respuesta, por ejemplo, Coleridge o Dante, Borges se ponía a recitar pasajes de ese libro por obra y gracia de su memoria. Entre todo esto te lo cuento para que vos tengas un recuerdo imborrable de nuestro encuentro. Gracias por la carta. Y quedó inundado por una masa humana que lo cubrió materialmente frente a mis ojos. No contento con haber vivido esa epifanía, me acerqué a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México la noche del jueves 27 de junio de 1991 para presenciar el homenaje que le tributaban a Bioy Casares los escritores mexicanos Francisco Hinojosa, Adolfo Castañón, Bernardo Ruiz, Margot Glantz, Carmen Bullosa, Juan Villoro, Alejandro Rossi y no recuerdo quién más, aunque deseo fervientemente que ninguno de los aquí mencionados, y menos aún los no mencionados, sean los escritores de reconocido prestigio nacional cuyos nombres serán dados a conocer en su oportunidad como miembros del jurado calificador del Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2005, que espero obtener con este libro. Sí, agradeceré por siempre y de manera infinita el bello gesto que tuvo Bioy Casares al reconocerme entre el público asistente y lanzarme una sonrisa de complicidad silenciosa, desde la tribuna hasta la penúltima fila del teatro donde me hallaba sentado, que parecía decirme en ese momento algo muy parecido a: che, larguémonos de aquí y vayámonos a un boliche a hablar de literatura en serio. Dicho sea de paso, o por coincidencia, quiero dejar asentado que no conozco bien a bien qué es un boliche en Argentina, pues por estar aquí recluido durante los pasados 7 años, se me ha privado de mi justificado empeño por conocer Buenos Aires. Además, también quiero dejar por escrito que me parece infrahumano el menú con el que supuestamente nos han mantenido sanos en esta institución, y que la ausencia de sal en los alimentos no es más que una probada artimaña para amansar intelectos que en mi caso, como puede darse cuenta el lector de estas páginas, ha resultado en fracaso. Paso entonces a narrar que casi exactamente 8 años después de haber conocido en persona al ídolo que se había convertido en mi amigo, el azar tuvo a bien concederme una beca para proseguir mis estudios en la Universidad Complutense de Madrid. Mas las coincidencias inútiles también cobran giros funestos. Y sucedió entonces que volé a Madrid, el aciago día 8 de marzo de 1999, fecha infamante en que los diarios y ahora las enciclopedias consignan con fervoroso morbo como el día en que murió en Buenos Aires
el más inmenso escritor de todos los tiempos, Adolfo Bioy Casares. Sobra mencionar o intentar narrar con palabras el estado de profunda estupefacción y desconsuelo con el que llegué a Madrid. Deambulé por el aeropuerto de Barajas arrastrando mi maleta como si pidiera clemencia, como un ropavejero en busca de un basurero donde tirarse, con ganas de volar en ese momento a Buenos Aires y externarle mi pésame al primer ciudadano que se me cruzara en la calle Florida. El caso es que anduve perdido en Madrid, como si hubiera perdido a mi padre a la salida de un circo, episodio que sucedió realmente en mi infancia y que según el doctor Peterson explica muchas de mis obsesiones espaciales. A más de una docena de madrileños anónimos les transmitía sobre las barras de los bares la inconsolable contundencia de mi desolación, que si había muerto un hermano mayor, que si la literatura había fallecido el 8 de marzo pasado, que si la vida no tenía más sentido que el de releer y releer cualesquiera de los párrafos inconmensurables de Bioy Casares. Para colmo, y contra la necrofilia mercadológica que acostumbran los libreros, no hay ni un solo libro de Bioy a la venta en Madrid durante las semanas que siguieron a su ausencia de este mundo. Un compañero en la Complutense intentó consolarme con la mentira de que seguramente se han agotado o algo así. Suele suceder, tío. Se muere un pavo y todo el mundo quiere apañarse con sus libros. Aunque eso no quiere decir que lo vayan a leer. Mi padre ha comprado todos los premios Planeta desde que soy un crío y podría jurar que no ha leído ni uno solo de esos libros. Efectivamente, está clareando y antes de que me descubran aquí en la computadora del consultorio B, me apresuro a narrar lo que considero el clímax. Llegó el día 22 de abril de 1999 en el calendario de mi vida. Algo me hizo recordar que al día siguiente sería el primer día de Cervantes sin Bioy en la tierra. Y la sola noción me sumió nuevamente en un estado de nerviosa depresión. Debo subrayar que había logrado mitigar los niveles de mi congoja en parte por los labores a las que finalmente accedí ya matriculado en la Complutense y en mayor parte gracias a un furtivo viaje a Sevilla que realicé en compañía de dos enloquecidos mexicanos que insistieron en pagarme el boleto del AVE por la juerga en Triana durante 3 días y todos los vinos que demandaba mi luto personal y literario. 22 de abril de 1999, fecha que quedará para siempre en el expediente que me abrieron aquí en la clínica, pues quizá equivocadamente todos los pormenores de la historia que aquí intento narrar, con la ilusión de que se me conceda el Premio Nacional de Literatura Gilberto en 2005, quedaron consignados al abrirse en el expediente clínico de mi ingreso en la institución hace ya 7 años. 22 de abril de 1999, 11:42 de la mañana, bajo andando por la carrera de San Jerónimo y camino frente a la Embajada de México por la acera de enfrente a los Leones de las Cortes. Entro al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cito en la calle de Medinaceli. Aproximadamente 11:44. Me entretengo cerca de 50 minutos en diálogo académico con el doctor en historia, Bernardo García García, quien me sugiere una amplia bibliografía para mi proyecto universitario en la Complutense, y paso entonces al clímax de este relato, el corazón de mis tinieblas. Salí del CSIC sin tener una idea muy clara y muy cierta de hacia dónde dirigiría mis pasos. Me detuve entonces en el umbral de la puerta y en la acera de enfrente vi la epifanía. Iba Adolfo Bioy Casares a paso un poco más que lento, vestido con un tweed claro, impecable, chaleco en cashmere rojo, pantalón gris Oxford con la raya
perfectamente planchada hasta la valenciana y unos impecables zapatos bostonianos de los llamados ala de gaviota por el dibujo que llevan en el empeine. Me quedé helado, petrificado. En un milisegundo pasó por mi mente el remoto recuerdo de mis años mozos, cuando más de un bromista o incluso algún cínico periodista se atrevió a insinuar que Jorge Luis Borges o Adolfo Bioy Casares no eran más que unos actores a sueldo contratados por José Bianco, Silvina Ocampo, Julio Cortázar y un reducido etcétera para fardarle al mundo la gran calidad de la literatura argentina que, según la mentira, no era escrita por los actores llamados Bioy o Borges, sino por una selecta cofradía de escritores que firmaban sus trabajos con esos nombres increíbles. En un milisegundo se me agolpaban en la mente todas las lágrimas que lloré en silencio, en vuelo transatlántico, la noche del 8 de marzo de 1999, y todos los desvelos con los que trabajosamente había iniciado mi infortunada aventura en Madrid. En un milisegundo decidí que ahí mismo y en ese preciso instante se aclaraba todo y crucé la calle sin fijarme que me venía encima una furgoneta de considerable peso y tamaño, de hecho digna de ser lidiada en quinto lugar en la Plaza de Toros de las Ventas. Y una vez salvado del atropellamiento o de mi propia muerte, alcancé a ver que Bioy doblaba la esquina de Medinaceli y se internaba por la puerta principal del Hotel Palace. Me sacudí la ropa y toleré los insultos del furgonetero soez, que parecía quizá más asustado que yo, y corrí hacia el Palace. Crucé el estrecho vestíbulo de entrada, subí los 3 o 4 escalones que se abren hacia la rotonda y vi, para mayor sorpresa aún, que Bioy Casares se había instalado en un cómodo sillón curviado, de los tapizados en terciopelo rojo, justo en donde fue fotografiado años antes Jorge Luis Borges. Me pareció que la cosa ya rebasaba los límites de lo creíble y las posibilidades de una broma, aunque le he confiado al doctor Peterson que por unos instantes sentí que yo era inminente víctima del odioso programa de televisión Sorpresa, cámara oculta. Y a pesar del sudor y de mis nervios, me acerqué sin visos de sigilo alguno. ¿Es usted?, le dije con una voz que confieso no haber reconocido antes en mí. Idéntico, me contestó con una sonrisa. ¿Pero qué dice? ¿Se da cuenta que le pregunté si acaso es usted Bioy? Desde luego, lo entiendo. Soy idéntico y plenamente consciente de mi parecido con Adolfo Bioy Casares. Siéntese, tómese algo. ¡Qué cosa tan diabólica!, le empecé a decir. Y al llegar el camarero me aseguré un whisky triple con espresso doble y tónica Schweppes de Chasers. Si supiera el susto que me ha pegado. Mexicano, ¿no?, me decía el Bioy. Solo un mexicano de veras podría cruzar la calle como lo hizo usted allá atrás. Claro que me di cuenta, pero comprenderá que no estoy como para auxiliarlo. Tengo una vieja reuma o secuela de tanto jugar al tenis. Pero a ver, explíqueme. ¿No le parece alucinante lo que estamos viviendo en este momento? Y alcancé a darle el primer largo trago al whisky. Mire, no seré yo quien defina lo alucinante. Desde hace 40 años me han acribillado, entre familiares, amigos y perfectos desconocidos, con el rollo de que me parezco a Bioy. Al principio ni lo conocía ni lo había leído. Me decía el Bioy del Palacio con la aparición repetitiva de su sonrisa. Los mismos ojos encogidos por ese gesto que tanto se le ve al verdadero Bioy en las fotografías. Pero es que me causa un verdadero sismo en el alma. Creo ser el más ferviente de sus lectores, le dije, y aproveché el regreso del camarero para pedir otro whisky. Si de verdad es usted ferviente o fervoroso, no sé si debía decirlo así, lector de Bioy,
Recordará sin duda su cuento Los milagros no se recuperan. Lo interrumpí con una mentira. ¡Sí me lo sé de memoria! Entonces recordará que en ese cuento se explica en la mejor de las prosas posibles la naturaleza intrínseca no solo de este evento que ahora vivimos, sino de la vida misma. Ahí quedó escrito el enigma indescifrable, aunque innegable, de las coincidencias inútiles. Y esto, querido mexicano, no es más que una de ellas. Como si alguien o algo le hubiese conferido el monopolio de la palabra, el Bioy del Palace se acomodó en el sillón de terciopelo rojo, en una pose muy parecida a la que muestra el verdadero Bioy en una fotografía tomada en su finca de La Pampa, Argentina, y acercándose hacia mi persona, con lo que alcancé a percibir la magnética fragancia floral de su loción exquisita, se largó un párrafo que, a pesar del paso de los 7 años aquí recluido, no he podido olvidar, memorizado en cada madrugada. No soy más que un empresario asturiano que desde hace 4 décadas descubrió primero como cosa ligera y luego como condición inevitable para la sobremesa y el arte de vivir, que soy idéntico a Adolfo Bioy Casares, clon literario, llamémoslo así. El hecho me ha concedido recibir cada día de mi cumpleaños, cada Navidad, cada día de fiesta en el pueblo, alguno o algunos de sus libros, y al paso de los años me he vuelto un fervoroso, o diré ferviente, lector de Bioy. Me he aprendido de memoria muchos de sus párrafos, me lo conozco de corazón, by heart, como diría un ensayista inglés. Y sí, efectivamente, he fingido ser Bioy en algunas ocasiones. Usted comprenderá, en Barcelona se veía absolutamente desquiciada una dama que se cruzó conmigo en la Rambla y me fue inevitable mantener la impostura. Luego, en un viaje de negocios por el sur de Francia, como si estuviese viviendo la trama escrita por el propio Bioy, sostuve el descaro de la imitación hasta en mi manera de hablar, como si yo fuese un porteño de nacimiento, o por lo menos convencimiento. Así que lo que estamos viviendo, querido mexicano, no es más que una coincidencia inútil, y sugiero que sirva para que ambos, por lo menos, hagamos un respetuoso homenaje ante la innegable desaparición de un gran escritor que ni con la clonación ni con la admiración ferviente podríamos remediar. El hombre parecía que daba por terminada la charla conmigo al pedirle al camarero la cuenta de lo bebido, pero me faltaba mi café y la tónica entera. Todo un caballero, el hombre pasó entonces a relatarme que durante el único viaje a Buenos Aires que había logrado realizar en su vida, por exigencias de sus negocios y empresas, que al parecer le han rendido más que jugosos beneficios económicos, tuvo oportunidad de investigar la dirección de Bioy. Me contó que se dirigió al viejo edificio donde vivía el genio de la literatura, mi ídolo y amigo del alma, y que se topó con una mucama que le informaba, eso sí, muy amablemente, que el señor Adolfo se encuentra en México. Le han dado el premio de Alfonso Reyes, que dijo había sido muy su amigo. Y agregó entonces el Bioy del Palace: ahí tiene usted otra coincidencia inútil. Amigo de México. El único día en que hubiese podido conocerlo en persona, doblar el espejo, digamos, el escritor se había ido a México. ¿Qué le parece? Más que alucinante, le dije. Pues fue durante el único viaje que realizara yo a México que tuve el privilegio no solo de conocerlo, sino de establecer amistad con él.
Exageré muchos detalles para asombro del asturiano, que si habíamos paseado por Chapultepec hablando de libros, que si yo también había leído un ensayo en el homenaje de la UNAM, que si lo despedí en el aeropuerto y que habíamos quedado de vernos en Buenos Aires. Pues ya está, coincidencias inútiles, me dijo el Bioy de Asturias y se levantó del sillón de terciopelo rojo con la idéntica sonrisa, la exacta estatura y el carisma clonado milimétricamente del más grandioso escritor de mi vida, y agregó con un gesto de auténtica caballerosidad al entregarme su tarjeta: no lo olvide, y para que no me olvide, y se apresuró hacia el elevador que seguramente se escondía detrás de una columna de mármol. Salí flotando del Palace y caminé hacia Sol por la carrera de San Jerónimo, aún con dudas sobre la verdadera naturaleza del evento que acababa de helarme las venas. Sin saberlo, me perdí hacia la calle de Alcalá, por ese callejón de Zorrilla que desemboca en el Hotel Suecia. Apresuro el final. Al pasar por frente de la Casa del Libro de Espasa, unos mozos acomodaban montonales de rosas rojas para el festejo del día siguiente. Una rosa y un libro. San Jordi en Cataluña. San Jorge en el mundo, aunque ya nadie le crea lo de los dragones. Cervantes en Alcalá de Henares. Shakespeare en Stratford-upon-Avon. Para mi sorpresa más íntima, coincidencia inútil, fue ese mismo día que Alianza Editorial decidió lanzar en su formato de libro de bolsillo la biblioteca Bioy Casares. Ya que el fantasma asturiano había cubierto el pago de los whiskies y el café, me permití gastarme lo que llevaba encima al comprar los primeros 4 pequeños volúmenes de mi Bioy. Subí al autobús rojo número 42 que conduce directamente a Moncloa, atravesando toda la Gran Vía, subiendo por Princesa. Recorrido que me permitió leer íntegro el cuento que, por azar, abrí del primer libro que, por azar, tomé entre mis manos apenas llegado a la parada de espera del autobús. Efectivamente, lo abrí en la página del cuento Los milagros no se recuperan. Lo leí íntegro, riéndome y repitiendo algunas frases en voz alta, sin importarme las miradas de los demás pasajeros. Incluso lloré en alguno de sus pasajes más sincronizados con mi vida. Párrafos enteros que se ajustaban perfectamente a las condiciones de mi ánimo y de mi existencia en ese preciso momento. Afuera, parece que alguien ha empezado a regar las flores del jardín. Ya amaneció. La institución vuelve a lo mismo con el bullicio de siempre. Ya no me queda tanto tiempo. Para marcar la página del libro justo en donde se encuentra Los milagros no se recuperan, y habiendo subrayado en un alto del autobús las 2 palabras coincidencias inútiles, tomé del bolsillo de mi camisa la tarjeta de presentación que me había extendido el Bioy del Palace y leí, casi sin querer, Luis Grebe. Sin teléfono, sin domicilio de empresas en Asturias u oficinas en Madrid, sin correo electrónico. Luis Grebe, sin título que subrayase el nombre, sin profesión impresa, sin querer, helándome la espina dorsal como una víbora pegajosa reptando por mi espalda, inundándose mis oídos con el zumbido implacable del terror, sin importar bajarme a media calle de la Princesa, sin escuchar los reclamos por haber forzado la puerta del autobús, gritando enloquecidamente hacia la nada, sin que nadie pudiera comprender lo que solamente podía comprender yo y nadie más. Luis Grebe, muerto. Título de uno de los libros perdidos de Bioy Casares que él mismo decidió excluir de su bibliografía, aunque retomó el nombre exacto de Luis Grebe para convertirlo, o más bien inmortalizarlo, como personaje principal del cuento Los milagros no se recuperan, que yo y nadie más en el mundo acababa de leer, coincidencia inútil, al promediar el día 22 de abril de 1999, en que consta que se me concedió volver a ver en vida a Adolfo Bioy Casares,
día que se manifestó mi incontrolable esquizofrenia con visos de agresividad preocupante, gritos en medio de la calle, empujar a la viejecita que se detuvo a media acera para aliviar el peso de sus mandados, insultar al guardia que intentaba multar a un motociclista, patear al anciano ciego que vendía lotería en la esquina de la calle Mártires de Alcalá desde tiempos remotos y grises, correr sin rumbo y llevarme entre las piernas atropellando sin piedad los cuerpecitos indefensos de los gemelitos recién nacidos, recién caídos de la carriola que yo mismo derribé en mi estampida de pavor, y romper la cristalería de la agencia de viajes que anunciaba con signos de exclamación un viaje redondo a Buenos Aires. Escucho que las enfermeras han salido de la cafetería, se dirigen hacia el consultorio B. Estoy en sus manos. Ya no escribo más. 66 cuartillas lleva el libro. 1966 gana Inglaterra la Copa del Mundo. Se publica en Italia La invenzione di Morel. Los cuentistas deberán enviar un libro de cuentos inédito con tema libre y no menor de 60 cuartillas, siendo el subrayado mío. Ya no escribo más. Imagínense lo demás. Estoy en sus manos.